Listo. No se escucha, creo que está el micro apagado. Ingeniero Domingo, ¿ya puede hacer uso de la palabra? Correcto, Lynn, correcto. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia virtual que se le ha denominado Innovación Tecnológica y Social de Unidades Productivas en el Sector Agropecuario, orientado a la pequeña agricultura familiar. Nos complace muy de veras presentar a un miembro director ejecutivo de la filial Lima, Ancash de Cedepas Norte, una ONG que tiene bastante presencia y es rutilante actualmente acá en lo que es el Valle de Barranca Cajatambo, debido a que estamos participando a través de ellos en las mesas de concertación, estamos haciendo también cursillos, y yo le agradezco al licenciado Santos Escobedo Sánchez, director ejecutivo de la filial Lima Ancash de Cedepas Norte, por tener gente muy capaz que nos está apoyando, como es el licenciado Elvis Meneses. Asimismo, también es un placer darle la bienvenida a nombre del decano del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, al igual que el secretario director, el ingeniero Jorge Cueva Norberto, asimismo también de nuestro coordinador de los colegios descentralizados, el ingeniero Luis Mendizábal. Estamos utilizando las plataformas webinar, Facebook y también el SIC TV del Colegio de Ingenieros. Esta es una transmisión a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, licenciado, es un orgullo y un honor tenerlo aquí para que pueda hacer la exposición, su conferencia virtual. Le dejo las pantallas del SIC TV y de las plataformas del Colegio de Ingenieros para que usted haga la presentación de estilo. Bienvenido acá a Barranca, licenciado. Ingeniero Domingo Ortega, presidente del Comité Local Provincial de Barranca, Cajatambo, del Colegio de Ingenieros. En realidad me siento bastante complacido de poder compartir una experiencia que estamos desarrollando con nuestra organización. Muy buenas tardes con cada uno también de los y las asistentes a este evento. Nosotros desde CEDEPAS muy agradecidos también por esta alianza que tenemos con el Colegio de Ingenieros. Estamos realizando actividades conjuntas muy importantes, ¿no? Acá en la provincia de Barranca, y también, por no decir, para la región Lima, ¿no? Nos complace mucho poder estar en esta tarde y compartir de alguna manera este gran tema que es innovación tecnológica y social de unidades productivas en el sector agropecuario orientado a la pequeña agricultura familiar, ¿no? Nuevamente, muy buenas tardes con quienes nos están escuchando y mirando en esta sesión webinar, ¿no? Bien, un poquito para poder empezar. Nuestra organización, el CITE Agropecuario CEDEPAS Norte, es un centro de innovación y transferencia tecnológica que fue calificado en el 2015 a través de el Instituto Tecnológico del Perú, adjunto al Ministerio de la Producción, ¿no? Nosotros en ese entonces trabajamos principalmente la producción a nivel primaria, que es la producción
digamos, como materia prima, tanto en el ámbito de ganadería como de producción agrícola, ¿no? En ese sentido, nos encontramos también con un gran desafío y una gran demanda con las unidades de las pequeñas, de los pequeños agricultores, ¿no? Si bien es cierto, empezamos a trabajar toda la parte de asesoría técnica, toda la parte de asociatividad y todo el tema de la articulación al mercado, sin embargo, todavía había algo que teníamos que trabajar. Si bien es cierto, las unidades productivas con un mercado articulado, con un mercado formal, ya tenían una gran ventaja frente a pequeños agricultores que se encontraban sin asesoría técnica, bajo un esquema de comercialización tradicional de que ya siempre conocemos, ¿no? Este esquema que en realidad es una gran desventaja para un pequeño agricultor, principalmente para todos y todas las familias dedicadas a esta gran labor que es la agricultura familiar. Entonces, empezamos a buscar también algunos proyectos que nos permita entrar a generar valor agregado a esa producción primaria, ¿no? Porque creíamos que en ese sentido también escalaríamos un poco más a vincular una producción de este espacio, de este ámbito de la pequeña agricultura familiar. Y creo que un poco con la experiencia que ya tenía CEDEPAS, el ITP nos invita a postular para poder calificar como un CITE privado, ¿no? Si bien es cierto, los primeros CITES son públicos, ¿no? Ahí tenemos uno de los primeros, el CITE BID, que está en Ica, el CITE Calzado en Lima, como también en Trujillo en La Libertad, ¿no? En esa búsqueda, creo que empezamos a identificarnos como un centro de innovación y transferencia de tecnología ligado principalmente a todo lo que es la agricultura familiar, ¿no? Y empezamos el 2016 trabajando estos subsectores que era el agrícola, el pecuario y el agroindustrial. Nosotros como CITE, como CEDEPAS, tenemos unidades técnicas descentralizadas también. Nuestra matriz está en La Libertad, en Trujillo. Sin embargo, tenemos sedes en Piura, en La Libertad, Lima, Ancash y Cajamarca, ¿no? Que son las regiones con las cuales estamos trabajando. Y como verán ahí, nosotros empezamos a desarrollar como 14 cadenas productivas en esta primera experiencia que desarrollamos como CITE, ¿no? En Piura, por ejemplo, ligado a todo lo que es la producción del banano orgánico y derivados lácteos, ¿no? En Piura, derivados lácteos principalmente con lo que es leche de cabra. En La Libertad, empezamos a trabajar también lo que son los derivados lácteos, el banano orgánico, espárragos, la carne de cuy, granos andinos, ají mochero, este es un ají que ya estaba en extinción en la zona de Moche, papa y palta, ¿no? En Lima, que es la región que nos compete a nosotros, empezamos a trabajar con palta, maracuyá, maíz amarillo duro, carne de cuy, derivados lácteos y espárragos, ¿no? En Ancash hemos trabajado y venimos trabajando hasta la fecha derivados de carne de cuy, derivados lácteos, palta, melocotón y espárragos, ¿no? Bueno, Cajamarca también tiene lo propio, hemos trabajado ahí o estamos trabajando con derivados de carne de cuy, derivados lácteos, palta, aguaimanto y granos andinos. Este esfuerzo, digamos, se plantea desde una realidad, ¿no? Que una unidad productiva está, de alguna manera, encontramos principalmente como una agricultura familiar de subsistencia, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Que en realidad siempre anda adoleciendo de la parte de asistencia técnica,
la parte de acceso a financiamiento, ¿no? El acceso también a un sistema comercial formal, ¿no? La idea era escalar sobre eso y, como repito, esta etapa que hemos trabajado también en la fase primaria de producción era, en principio, asociar a los pequeños agricultores, ya sea agricultores como los que están bien ligados al tema de ganadería, ¿no? Asociarlos, que ese fue un desafío también bien importante para nosotros, ¿no? Ahí hemos empezado, y seguro que ya en algún otro momento se podría hablar más del tema, a promover el modelo cooperativo, ¿no? Es el modelo en realidad que estamos y que de alguna manera se adapta muy bien a la agricultura familiar para poder escalarla, ¿no? A un sistema de producción con valor agregado y también con muchas más ventajas al mercado, ¿no? Entonces, una tercera etapa en la que buscamos, y ya tenemos varias de estas experiencias, es que la agricultura familiar se consolide, ¿no? Y de esto ya tenemos varias experiencias. Aquí, por ejemplo, en Barranca, ya tenemos a una cooperativa que ya está desde el 2012 y viene trabajando. Inicialmente empezó a trabajar el cultivo de maíz amarillo duro para la industria de la cerveza desde el 2011 y hasta la fecha viene articulado a ese mercado que es Bacus, ¿no? Eso acarreó, por ejemplo, que esta cooperativa empiece a diversificar también en otros cultivos como maracuyá y ahora también en la palta, incluso ya con acceso a un financiamiento desde el gobierno regional, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos en este aspecto es todo un proceso especializado, un proceso donde empezamos a desarrollar lo que es la investigación, lo que es la innovación, ligado principalmente a la generación de valor agregado de la producción primaria de los pequeños agricultores, productores de las regiones en las que estamos, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de servicio? Y esto como antecedente, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? La pequeña agricultura se encuentra, o la pequeña agricultura familiar se encuentra muy distante de poder acceder a mecanismos de innovación tecnológica, ¿no? Vemos que el Estado, hay programas del Estado como por ejemplo, Agroideas, Innovate, que están apostando por implementar, acoplar tecnología para la pequeña agricultura familiar, ¿no? Sin embargo, también aquí vale mencionar, y creo por ahí va el título de la ponencia de hoy, que no solo es un tema de tecnológico, sino también es un tema social, ¿no? El tema social es muchas veces lo que limita a poder trabajar con tecnología e innovación en la pequeña agricultura familiar, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, cómo podemos trabajar innovación y tecnología cuando ya los pequeños agricultores, ganaderos, son ya de avanzada edad, ¿no? Entonces, sin menospreciar la experiencia que han desarrollado nuestros pequeños agricultores, ganaderos, ¿no? En las diferentes regiones, pero sin embargo, esto ya en realidad, y ese es un poco un factor que hemos identificado acá y que lo venimos abordando, en la mayoría ya no dirigen los propietarios sus unidades productivas, ¿no? Se está dando este factor de arrendar las tierras. Y entonces cuando queremos incorporar, por ejemplo, un sistema de riego con precisión a una parcela, ya se complica, porque en principio el dueño de la parcela ya no la conduce, por lo tanto se niega a hacer una inversión para incorporar tecnología en la unidad productiva. Por otro lado, ¿no? Si ya esa unidad productiva está siendo dirigida o gestionada por un arrendatario, tampoco va a querer hacer una inversión en lo que es tecnología, ¿no? Entonces, desde la experiencia del CITE, nosotros hemos empezado a identificar principalmente en el campo, y esto sí se da a emprendedores y emprendedoras, ¿no? Y aquí sí, principalmente donde hemos avanzado más
es cuando se ha encontrado, digamos, o se ha motivado la participación de las y los jóvenes en estos procesos de innovación tecnológica en la agricultura familiar, ¿no? Entonces aquí empezamos a realizar diagnósticos primero, en qué situación se encuentra esta unidad productiva y si que es potencial, por ejemplo, para poder empezar a desarrollar un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la producción de los lácteos, encontramos a muchas familias ligadas a la producción de ganadería de leche. Y a la vez encontramos también que dedicadas a la producción de quesos, a la producción de derivados lácteos, pero de manera inadecuada, digamos, ¿no? Entonces, de hecho que tiene un mercado, de hecho que tiene un mecanismo de producción, ¿no? Pero no estaría de alguna manera todavía calificada para poder vincularlo a un mejor mercado, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es identificamos, hacemos un diagnóstico y empezamos a hacer todo lo que es la transferencia de tecnología, ¿no? Empezamos a trabajar el tema de capacitación y esto es fundamental también, ¿no? Por ejemplo, nos tocó en época de pandemia, ¿no? Eso ha sido bastante complicado, sin embargo, pudimos realizar nuestro trabajo y cumplir las metas que nos planteamos para en ese momento, ¿no? Esto significa la capacitación, es un proceso, un mecanismo de entrenar al pequeño productor. Nosotros incluso lo estamos enfocando ya a nivel familia, ¿no? Ni siquiera. Porque en muchos de los casos, por ejemplo, ya nos hemos encontrado que hay jóvenes que, producto de la pandemia, han empezado a retornar a las zonas de producción, ¿no? Y si no encuentran oportunidades, nuevamente posiblemente regresen, retornen, digamos, a las grandes ciudades, a las ciudades intermedias, ¿no? Y a la capital, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, aquí, eso nos ha ayudado, es un factor que nos ha permitido también desarrollar la parte de capacitación, ¿no? Este tema de investigación, desarrollo, innovación, eso significa que no lo estamos haciendo solos, ¿no? Y aquí es un tema también importante que debemos transmitir. El tema de la universidad, el tema de laboratorios, se suman a este esfuerzo y eso creo que ayuda a poder, muchas veces cuando vamos a la universidad tienen muchas tesis, muchas ideas innovadoras que podrían aportarle al desarrollo y escalamiento de la pequeña agricultura familiar, pero se quedan ahí. Entonces creo que nosotros como CITE estamos aprovechando toda esa capacidad que tiene, ¿no es cierto?, la universidad, la academia, y lo podemos capitalizar y lo podemos transferir de alguna manera en beneficio de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Hemos desarrollado y desarrollamos difusión de información, hemos hecho mucha difusión a través de alianzas también, por ejemplo, uno de los aliados aquí, ya en la zona de Lima, en la región Ancash, son las cámaras de comercio, ¿no? Que de alguna manera empezamos a trabajar y difundir los logros que se van desarrollando en todo este proceso, ¿no? Las acciones de articulación, esto es importante, ¿no? Ya vemos acá, por ejemplo, que incluso la empresa privada se suma a estas acciones de articulación, los gobiernos locales se suman. Hemos tenido hace poco, más adelante vamos a ver esta parte de los derivados lácteos. Hace poco hemos organizado un evento conjuntamente con el Midagri, que se le ha llamado el Salón del Queso, ¿no? Entonces, en este evento se han concentrado muchos los productores a nivel nacional y la región Ancash, por ejemplo, se presentó también y ahí creo que ha sido interesante en la medida que han participado funcionarios del gobierno regional, funcionarios del gobierno provincial, por ejemplo, de la provincia de Bolognesi, y se han encontrado con una realidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en la provincia de Bolognesi, la zona de Chiquián, es muy reconocida por la producción de quesos principalmente, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos a ver cuántos de estos productores reúnen las condiciones, son mínimos, son muy pocos, ¿no? Y ahí es donde creo
podemos articular esfuerzos, tanto el gobierno local, regional, la empresa privada, ¿no? El CITE y las organizaciones para poder emprender de alguna manera innovación en la agricultura familiar, ¿no? El CITE, como repito, uno de los objetivos es mejorar, elevar, incorporar innovación tecnológica en las unidades productivas, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos la parte de desarrollo técnico en proceso, ¿no? En implementación de plantas, pero también no dejamos de lado, porque es importante, por ejemplo, que le suma mucho valor, es entrar en todo lo que son las certificaciones, ¿no? En campo, por ejemplo, certificaciones como Global Gap, orgánico, ya en planta, todo lo que es, por ejemplo, registro sanitario para los productos, y eso se pueda de alguna manera articular en mejor ventaja a los mercados, ¿no? Bueno, acá teníamos no solo el tema, por ejemplo, en la parte técnica, como mencionaba, sino también la parte empresarial. Y aquí esto es un tema bien importante en el sentido de que la formalización, como ya conocemos por estadística, un alto porcentaje de los emprendimientos o pequeñas empresas son informales, ¿no? Y aquí en realidad nosotros apostamos porque como desde el Ministerio de Producción, el ITP, una de las condiciones, digamos, para poder hacer nuestro trabajo es que estas unidades productivas vayan por el camino de la formalización, ¿no? Entonces, es otro de los problemas que encontramos, no solo acá en emprendimientos urbanos, sino también en la zona rural con mucha más con mucho más problemas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar también todo el proceso de formalización. En el caso, por ejemplo, ya de unidades productivas un poco más, que hablamos de modelos asociativos como cooperativas, necesitan también la asesoría en la parte tributaria y contable, ¿no? Y en ese sentido, desde el CITE, brindamos también todos esos instrumentos, todas esas herramientas, de tal manera que se puedan incorporar en estos procesos de escalamiento, ¿no? El tema del mercado, como lo he mencionado, es clave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con solo incorporar un logo, una marca, un empacado al vacío de un producto, ya le va generando valor y eso significa que puede tener acceso a otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, eso también trabajamos desde el CITE. De alguna manera tratamos, ¿no?, de abarcar de manera integral la formalidad y la integralidad de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, aquí hemos tratado de incorporar valor a la producción primaria en lo que es derivado de carne de cuy, de todas las cadenas que le hemos mencionado, ¿no? Eso es importante, por ejemplo, cómo desarrollar un mercado, ¿no?, sobre la producción ya de cuy, ¿no? Conocemos que hay una alta demanda, por ejemplo, en lo que es la carne de cuy. Sabemos de la calidad nutricional de esta carne de cuy, ¿no? Sin embargo, la encontramos solo de alguna manera en los restaurantes bajo formatos de picante de cuy, en otras regiones cuy chartao, ¿no? Pero no le hemos empezado a generar valor, ¿no? Y como verán aquí en esta presentación, en esta foto, ya vemos que hemos trabajado acá con una cooperativa, esto es en Cajamarca, a desarrollar snacks, ¿no?, de carne de cuy, ¿no? Hicimos, por ejemplo, una prueba para poder incorporar y generar el consumo de carne de cuy más enfocado a niños, porque sabemos que también esto es un problema, ¿no?, de la salud en la niñez, una realidad de nuestro país, el tema de la anemia, ¿no? Y la carne de cuy le aporta mucho, digamos, a disminuir estos niveles de anemia en niños menores de 5 años principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos, cómo lo hacemos más atractivo, digamos, para el consumo de este público tan pequeño, ¿no? Y ahí empezamos a desarrollar, por ejemplo, formatos de embutidos, ¿no? En hamburguesas, en cabanossi, por ejemplo, y en realidad el consumo es impresionante, ¿no?
empieza de alguna manera a tener otras opciones de presentación esta carne de cuy, ¿no? Ni qué decir, por ejemplo, de los derivados lácteos, ¿no? En este caso, los quesos, ¿no? Principalmente nos dicen que en Perú tenemos una demanda casi creo que del 50%, una demanda insatisfecha en lo que es derivados lácteos, principalmente en quesos, ¿no? Pero no son los quesos que estamos produciendo, digamos, lo que las unidades productivas están produciendo. Normalmente nos encontramos que en el caso de quesos, por ejemplo, en las zonas que estamos trabajando, en la provincia de Bolognesi y acá en Lima también, no encontramos solo la producción de queso fresco, cuando el mercado en realidad y el mercado que pagaría más son bajo estos formatos ya de quesos, quesos maduros, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Barranca vamos a instalar una pequeña planta de proceso para poder procesar derivados lácteos, y lo estamos enfocando principalmente porque hemos encontrado una oferta digamos, de varios productores de la zona, tanto de Barranca como Supe, de leche de cabra, ¿no? Y entonces vamos a enfocar de alguna manera la producción a la producción de derivados lácteos de leche de cabra. Y no se imaginan la demanda, el nicho de mercado que tiene este tipo de productos a base de leche de cabra, ¿no? Aquí vamos a incorporar de alguna manera tecnología para todo el proceso, vamos a formar, vamos a capacitar, incluso porque la idea del CITE es capacitar, transferir, ¿no? A estas organizaciones que están ligadas a la producción de leche de cabra, ¿no? Para que ellos mismos puedan también empezar a generar valor agregado a su producción, ¿no? Quizás a este lado, donde estoy señalando el cursor, vemos ahí hay un queso morado, ¿no? Entonces es una innovación que lo presentamos también en el Salón del Queso, ha causado mucho interés por este producto. Todavía lo estamos desarrollando, lo estamos manejando mejor. Esto es con leche, perdón, es un queso con insumo que se extrae del maíz morado. Y esto lo hemos hecho en Cajamarca, en alianza con la universidad, ¿no? Entonces, ven cómo desde el CITE empezamos también a jalar a la academia. Eso es muy importante, valorar ese aspecto, porque la universidad llega con proyección social, ¿no? Ese trabajo que muchas veces, todos estos desarrollos que se hacen en la universidad, se quedan ahí, ¿no? A través de estos mecanismos llegan a la pequeña producción familiar, ¿no? Y creo que ese es un tema muy importante que podemos tener en cuenta y valorarlo, ¿no? Bueno, acá ya las unidades productivas, por ejemplo, que hemos desarrollado este es un productor, este es de leche de cabra, por ejemplo, en el bosque seco de Piura, que se desarrolla mucho la crianza de ganado caprino, y empezamos a impulsar una plantita para la producción de derivados lácteos con leche de cabra, ¿no? De hecho, como hablaba, este tema, los proyectos, no podríamos solo trabajar I+D+I en proyectos de tecnología avanzada, ¿no? Tecnología de punta, sino también le podemos incorporar I+D+I, ¿no? A la pequeña agricultura, a la pequeña producción familiar, ¿no? Y como repito, aquí sí es importante la alianza con la academia, con laboratorios, ¿no? Y también, ¿no? Porque también pertenecemos a una red de CITES con otros CITES que podemos complementarnos para poder trabajar estos proyectos de I+D+I, ¿no? Para beneficio de las unidades productivas, ¿no? Y aquí verán nuestros aliados que están abajo, ¿no? Ahora tenemos fondos, tenemos recursos que podemos utilizar en beneficio de estos pequeños productores, ¿no? Nosotros empezamos a desarrollar primero prototipos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, el tema de estos derivados lácteos que pues, queremos desarrollar a demanda, ¿no? Lo hacemos a demanda también de las unidades productivas. Hemos trabajado diversos productos, más adelante vamos a ver algunas fotitos de algunos, pero por ejemplo en la zona aquí en Bolognesi trabajamos con un productor, un queso fresco con
con quinoa negra, por ejemplo, ¿no? Esto lo validamos de manera de probar cómo reacciona el público frente a este nuevo producto. Trabajamos incluso eso antes de lanzarlo al mercado y la reacción fue bastante positiva, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya esta unidad productiva tiene un nuevo producto, ¿no? Que es este queso fresco con quinoa negra, ¿no? Que le incorpora de alguna manera un grano andino que tiene pues una calidad alimenticia, nutricional importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo lo que hemos trabajado, como les mencionaba, este yogur de cabra con mango y maracuyá, este es con leche de cabra. Rescatamos, por ejemplo, productos que ya en realidad se están dejando de lado, principalmente en la agricultura familiar, en la zona del Ande. Este de la machua negra, sacamos un yogur de machua negra, ¿no? Estos quesos ya tipo, como le digo, por ejemplo, provolone, que es un queso que le hemos incorporado orégano, el ricota con jalea de mango, ¿no? Queso con, esto es ese queso morado que les presenté anteriormente, que son con las antiocianinas del maíz morado. Estas antiocianinas le hemos sacado con la universidad, en los laboratorios de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Manjar blanco, quesos, con esto le hablaba con lo de la quinoa negra, estos quesos de cabra con frutos del bosque, o sea, tratamos de incorporarle y valorar mucho, ¿no? Toda esta biodiversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Esto de esta bebida del lactosuero, por ejemplo, esto sale del proceso mismo en las plantas de quesos, que luego eso, por ejemplo, ese suero es vertido y muchas veces las familias lo utilizan para alimentar los cerdos, ¿no? Sin embargo, empezamos a trabajar ahí un tipo de bebida rehidratante, energizante, ¿no? Que tuvo mucha aceptación en el momento que validamos a nivel comercial, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les hablábamos del banano, ¿no? Este banano principalmente se exporta en fresco, sabemos, ¿no? La mayor producción es para la exportación en fresco, en fruto. Sin embargo, queda mucho del descarte en campo y ahí, por ejemplo, lo que hemos desarrollado es puré, una bebida, ¿no? En algún momento trabajamos con la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Sacamos una harina de banano orgánico, esta harina para ser utilizada en pastelería, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la unidad productiva, cada vez que ya se acerca Navidad, empieza a producir un panetón que es a base de esta harina de banano, y miren lo importante que es, ¿no? O sea, estamos consumiendo un producto que viene de un insumo orgánico, ¿no? Y eso en realidad también tiene mucho valor, ¿no? Para la parte ahora que tenemos que tener mucho cuidado para el tema de salud, ¿no? Verán acá estas botellitas, ¿no? Esto lo desarrollamos también en alianza con el CITE agroindustrial Guaura. Este es un licor de ají, ¿no? Bueno, es una presentación de un licor de ají que es más dirigido para coctelería, y dos tipos de vinagre también que pueden ser usados para toda esta parte de la gastronomía, ¿no? Estos productos, por ejemplo, han salido muy exitosos, es más ahora en La Libertad, porque este es un producto que se genera en La Libertad, en Moche, el ají mochero, como su propio nombre común se conoce. Esto ya se ha empezado a desarrollar ya incluso hasta un vivero, porque prácticamente este productito ya estaba ya en extinción. Algunos pequeños productores conservaban todavía algunas semillas, y aquí sí también lo hemos empezado a trabajar con la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Para seguir conservando este ají, y estamos ahora ya promoviendo la producción de plantitas en un vivero, ¿no? De tal manera que tengamos el insumo para seguir trabajando este tipo de productos, ¿no?
Esto lo que son presentaciones, hemos hecho, ¿no? Cómo llegar también que estos productos, de alguna manera pudieran ser, aceptados, ¿no? Por el público. Participamos bueno, igual con las unidades productivas, con los pequeños productores, se participan, digamos, en ferias, ¿no? Y esto en realidad, por ejemplo, les ha ayudado mucho a vincularse con los mercados, ¿no? Estos productos principalmente se van a atender, la demanda son a nichos del mercado, ¿no? Que están ligados a gastronomía, principalmente, ¿no? Ya un consumo, por ejemplo, en el caso de los derivados lácteos, ya un consumo mucho más masivos, ¿no? Entonces, eso le incorpora de alguna manera mucho valor a la producción familiar. Esto no es fácil. Llegar, por ejemplo, ya a estas presentaciones para las familias no es fácil, porque significa también hacer inversiones, ¿no? Inversiones en mejorar las plantas, en mejorar, digamos, en cubrir costos, por ejemplo, de certificaciones, ¿no? Pero sin embargo, creo que desde el CITE también lo que hacemos es acercarles a fondos, ¿no? Fondos de programas del Estado, y en ese sentido, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Una de las unidades productivas que empezó con 100 litros de producción de leche, ahora su capacidad de producción son de 1.500 litros diarios, ¿no? Con una inversión que incorporó desde el programa Agroideas para mejorar, digamos, y ampliar la planta de producción, ¿no? Y entonces de eso se trata, ¿no? De que podamos también a los pequeños productores acercarlos, ¿no? A estos programas que salen principalmente para poder mejorar, escalar, incorporar tecnología, ¿no? Bueno, ya hablamos de los prototipos, ¿no? Que hemos desarrollado durante este tiempo. Ya tenemos 3 años con este proyecto que estamos de alguna manera desarrollando en alianza con el ITP, el Ministerio de la Producción, ¿no? Donde se suman, como repito, aliados como los gobiernos locales, la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Aquí vemos estas tinas, ¿no? Que son de acero quirúrgico, tienen una inversión que para un pequeño productor es alta, ¿no? No podría de alguna manera costear este tipo de implementación de equipos, ¿no? Si no contara con recursos, ¿no? Entonces acá, como vuelvo a repetir, tratamos de acercarlos también a los fondos concursables que tiene el Estado, incluso en algunos casos como empresas privadas también, ¿no? Que apuestan por la mejora, la innovación, la tecnología de estas pequeñas unidades productivas, ¿no? Esto es, ¿no? La idea es que podamos también la parte, digamos, de capacitarlos en lo que son las exigencias del mercado. Y este sí es un tema un poco complicado, digamos, trabajarlo. Sin embargo, creo que hemos encontrado una metodología y una estrategia que es a través de alguna manera de los jóvenes, ¿no? Con los jóvenes se puede de alguna manera incorporar muchos de estos mecanismos, de estos procesos que requiere la pequeña agricultura familiar. Y decimos acá, por ejemplo, que la pequeña agricultura familiar necesita profesionalizarse, ¿no? Estas unidades productivas necesitan de la asesoría de ingenieros en industrias alimentarias, para producir, por ejemplo, la tecnología en planta de ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Por ejemplo, recuerdo que empezamos a desarrollar una máquina peladora de cuyes, y esto lo empezamos a desarrollar con con la Universidad Continental, la Universidad Privada Continental de Huancayo, ¿no? Llegamos con esta máquina a una eficiencia de casi el 95% del pelado del cuy. Esta máquina significaba, ¿no es cierto?, reducir tiempos, reducir costos, ¿no?, en los procesos, digamos,
de faenado de cuyes para el mercado, ¿no? Ya sean empacados al vacío, en formato deshuesado, por ejemplo, se ha desarrollado para este tema de snacks, congelado incluso también. Entonces, esta tecnología, por ejemplo, hubiera ayudado mucho, ¿no? Sin embargo, el proyecto, el paso siguiente era patentar, digamos, y ahí creo que ya esto se quedó de alguna manera, ¿no? Bueno, esto es lo del banano, que tienen, como les mencionaba, todo el tema de también certificaciones que requieren de alguna manera para enlazarse al mercado. Hemos producido mucha información, ¿no? Estos documentos también lo pueden encontrar en nuestra página web. Van a poder encontrar también ahí, por ejemplo, manuales, ¿no? Manuales de cómo trabajar principalmente derivados lácteos, ¿no? En lo que es la producción de otros productos con valor agregado de las cadenas que les he mencionado, ¿no? Hemos hecho publicaciones también en revistas científicas, ¿no? Eso le genera también, de hecho, un valor importante a todo el desarrollo que estamos trabajando desde el CITE, ¿no? Y bueno, las alianzas, como hemos dicho, está la universidad, está la empresa privada, por ejemplo, el Rotary, está el INIA, están los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿no? Empresas de laboratorios, de tecnología, como es Bioactiva, por ejemplo, ¿no? Y todo esto de alguna manera se suman, ¿no? A poder trabajar en este esfuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es un poco la presentación que hicimos en Lima. Se desarrolló lo que fue el Salón del Queso. Es una primera versión del Salón del Queso. Los resultados, como repito, han sido impresionantes. El impacto que ha generado de alguna manera en regiones que todavía falta trabajar el tema de calidad, ha sido positivo porque, como repito, ha habido reacciones desde el gobierno regional, por ejemplo, de Ancash, y de los gobiernos locales que ahora de alguna manera reconocen la realidad de la producción familiar, que necesita un soporte tecnológico, necesita un soporte de especialización, ¿no? De tal manera que pueda lograr vincularse a estos nichos de mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la asesoría de un experto en quesos, es un peruano, pero que más radica en el extranjero, y él nos ponía un desafío, nos decía, mira Santos, si una de tus unidades productivas, un pequeño productor, una pequeña planta de derivados lácteos, se dedicara solo a la producción de queso azul, te aseguro que tendría una ventaja muy importante, porque se ha empezado a generar una demanda en Perú de queso azul. No, es un queso que hay que importarlo, ¿no? Para poder satisfacer la demanda aquí en Perú, y en realidad el sistema de producción es tal cual como los otros quesos, no es que ahí hay que incorporarle, digamos, un elemento, ¿no? Que le permita generar ese color azul que lo hace característico, ¿no? Son quesos muy fuertes, pero miren, o sea, cómo de alguna manera con información desde la demanda, podemos, ¿no? Transmitir eso a la pequeña agricultura familiar y hacer lo que esto sea rentable, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar en la zona de la Sierra de Huaura, ¿no? En el distrito de Checas, con 3 comunidades. De ahí también se está trabajando muchas de las familias dedicadas a la ganadería de leche, ¿no? Y a la producción de queso fresco. Y ahí, por ejemplo, cuando viene lo del Niño, empiezan ya las lluvias, la carretera se interrumpe. Su mercado es Huacho, su mercado es Churín, ¿no? Su mercado es Lima, ¿no? Y una vez que se interrumpe, ¿no? La carretera, no hay forma cómo sacar la producción de las zonas altas donde se trabaja, digamos, está el proceso de los quesos. Y esto en realidad, ¿qué hace? Que la pequeña producción familiar
se echa abajo, se pierda. Muchas de las familias terminan botando la leche, porque si hace quesos no hay cómo sacarlo, y como solo son quesos frescos, ellos solo conocen de hacer quesos frescos, entonces no pueden pues tenerlos ahí hasta que se solucione el tema de el bloqueo de carreteras, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar con ellos, a capacitarlos, entrenarlos para la producción de quesos maduros, ¿no? Y eso de alguna manera, por ejemplo, ayudó a que se pueda seguir utilizando la leche, ya no se botara la leche, se siga produciendo este tema de los quesos maduros, pero ahí luego nos encontramos con otro desafío, ¿no? El tema de la pequeña agricultura familiar, pues es el ingreso debe ser, no por el reporte de su trabajo debe ser casi a diario, por eso hacen solo quesos frescos. Un queso maduro, mínimo, por ejemplo, ya para que tenga un plus, un valor, un mercado, mínimo un mes de maduración. Un pequeño productor no va a esperar un mes, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con otro tema, ¿no? Entonces ahí el tema de la asociatividad para tener un capital de trabajo, para poder hacer economía de escala, se hace importante como estratégico, un mecanismo, de alguna manera, para poder incluso, ¿no? Hacerle frente a esta falta de capital de trabajo, pero a la vez también hacerle frente a estos desafíos de la naturaleza, ¿no? Porque estos efectos de cambio climático, quien más afectación tiene es la agricultura familiar, ¿no? Y es en época de pandemia, como todos somos testigos, es lo único que no paró, ¿no? Y se ha visto muy afectada, y principalmente por estos fenómenos externos. Entonces, como también desde la parte de la innovación, la parte de la tecnología, vamos desarrollando algunas alternativas para esta pequeña agricultura familiar, para que se afecte menos la pequeña agricultura familiar, ¿no? Y creo que ahí, como vuelvo a repetir, hay mucho que le podemos aportar cada quien desde su experiencia, ¿no? Y poder favorecer, como vuelvo a repetir, en este sentido, ¿no? Entonces, desde la demanda del mercado, por ejemplo, podemos actuar, ¿no? Podemos actuar, reaccionar, ¿no? Y involucrarlo a un pequeño productor, ¿no? A desarrollar estos productos, ¿no? Creo que la pandemia, por ejemplo, nos dejó mucha lección, ¿no? Y también, de hecho, algunas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Se empezaron a consumir productos que le aporten, por ejemplo, fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes escuchó, se empezó, decían, mira, si te dio el COVID, bueno, acá por la zona nosotros decíamos caldo de cuy, caldo de cuy. Y eso en realidad no es algo solo el momento. En Trujillo existen ya un restaurante, dos restaurantes, ¿no? Que está ligado a toda la producción de, digamos, a la preparación, por ejemplo, de caldo de cuy. ¿Y su mercado quién es? Su mercado, sus principales clientes son pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico, ¿no? Ese es por ejemplo, sus clientes. Y vemos ahí que a diario, de alguna manera, llegan estos pacientes con tratamiento oncológico a consumir el caldo de cuy, ¿no? Entonces, ven, estas oportunidades, digamos, de negocio, decíamos, por ejemplo, cómo podemos desarrollar un producto semi cocido quizás, ahí en alianza con la universidad, o una dieta que lo podríamos ofrecer quizás a los hospitales donde se están de alguna manera tratando, ¿no? Pacientes con problemas oncológicos, ¿no? Y esas dietas sean de alguna manera que le aporten. De hecho, que no, acá no es que se esté, muchas veces a veces se malinterpreta, ¿no? Dicen, no, que la carne de cuy te puede curar el cáncer. No, no, nada de eso, ¿no? Es que ayuda a recuperarse un poco más rápido de estos tratamientos, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Entonces, eso ya de alguna manera, y no solo para eso, porque ya incluso se podría ir consumiendo para los chicos, para los niños, ¿no? Desarrollando para un público de alguna manera, como lo ha hecho, como repito, este restaurante, ¿no? Que de hecho que ofrece
otro tipo de variedad, pero uno de los principales platos que vende es el caldo de cuy, ¿no? Entonces, y así, creo que podríamos seguir hablando, ¿no? Por ejemplo, miren, estos productos tan bonitos, este productor o estos productores no desarrollaban estos formatos de quesos. Hace 3 semanas, en alianza con la Cámara de Comercio de Huaraz, hemos realizado un evento y fíjese qué interesante, cómo se puede incorporar innovación y cómo se puede incluso hacer alianzas para salir a promocionar y a promover el consumo de estos productos con otros empresarios, con otros pequeños, que no están ligados muchas veces directamente a la agricultura familiar. Este evento lo hicimos de alguna manera con unos chicos, una asociación de productores de cervezas artesanales en Huaraz, ¿no? Entonces estaban contratando a uno de los maestros cerveceros más calificados que tenemos acá en Perú. Él es de origen alemán, por ejemplo, ¿no? Y entonces le mencionamos si podíamos sumarnos a este evento y, por ejemplo, empezar a trabajar ahí lo que se llama el consumo, el maridaje de cerveza artesanal con quesos artesanales. Y no se imaginan el impacto que ha tenido este evento, ¿no? Cerveza artesanal con quesos artesanales, ¿no? Eso, por ejemplo, ha ayudado, de alguna manera, ayuda mucho a promover un mayor consumo, porque se da toda la información del proceso de estos productos, el público se informa de la calidad de estos productos y empieza de alguna manera también a generar por efecto un mayor consumo, una mayor demanda. Y aquí tenemos muchas ideas de poder desarrollar ya, por ejemplo, incluso desde esta producción, incluso generar algunos emprendimientos también en las zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, ya se nos ha ocurrido con algunas de los chicos ahí trabajar tablas diversas, ¿no? Tablitas, que significa que podríamos empaquetar con diversos quesos, tipos de quesos, algunas mermeladas incluso naturales, y que eso, por ejemplo, se pueda empezar a consumir en lugar de comprar, pues, estos productos chatarras, digamos, cuando nos reunimos, cuando se reúne la familia, un grupo de amigos, mejor que consuma una tablita que contiene diversos tipos de quesos artesanales, con mermeladas artesanales, ¿no? Y bueno, ¿por qué no decir también estos vinos y estas cervezas artesanales de muy buena calidad que se están produciendo? Y esto promoviendo incluso, ¿no? Porque esto, por ejemplo, lo que me gustó mucho es que son jóvenes, ¿no? Son jóvenes que están ahí luchando con sus emprendimientos, ¿no? Miren, ese es un bonito queso. Esta es una presentación, que estuvo también en el Salón de Quesos, es una plantita, la marca es Fundilar, ¿no? Y aquí un poquito, quizás ya para ir terminando, no cansarles mucho, tenemos este video que espero se pueda visualizar. Por ejemplo, es nuestro pequeño centro de desarrollo que tenemos en La Libertad, para lo que son derivados lácteos, para yogures, mantequilla, deshidratados. Por ejemplo, aquí este ají mochero también lo hemos deshidratado en harina para poder ser utilizado en cualquier plato, ¿no? En cualquier preparación gastronómica. Y bueno, tenemos una expulpadora para trabajar pulpa también ahí, principalmente de frutas andinas, de frutas exóticas, ¿no? Y eso es un poco el atrayente. Hemos mezclado ahí ají mochero con algunas, por ejemplo, creo que con un tema de espárragos ahí, que hemos trabajado una salsa, ¿no? Y así una diversidad de productos que podemos desarrollar, ¿no? Entonces, espero no nos falle la tecnología acá y voy a a ver, vamos a ver si se proyecta el video. Me avisan, por favor, si se escucha. ¿Se escucha? Sí, licenciado Santos, se escucha perfectamente. Qué bueno. Gracias.
Licenciado, tenemos un problema con el tema del audio. ¿Lo podría reiniciar el video, licenciado, por favor? ¿Se escucha ahora? Perdón, ¿se escucha? Ahora sí. Ya, entonces lo vamos a reiniciar. Se perdió el audio. Qué pena. Ahora sí. Uy, se perdió nuevamente. Muy bien, esto de mi parte, muchas gracias y bueno, espero haber contribuido en algo sobre esta experiencia que estamos desarrollando en beneficio, digamos, de la agricultura familiar. Muchas gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas, esto muy atento, por favor. Muchas gracias por su ponencia, licenciado Santos. Como justamente lo manifestamos
en el chat. Básicamente invitamos a los participantes que en esta oportunidad nos están acompañando a poder formular sus preguntas, de las cuales posterior a ellos serían disueltos por su persona. Al margen de ello, también recordarles referente al tema del link de registro de asistencia, de las cuales nos podrían apoyar básicamente para poder consignar información enriquecedora para nosotros, y cualquier comunicación al momento de finalizar con el presente desarrollo de la ponencia. Básicamente vamos a dejar los números de contactos para poder realizar las coordinaciones posteriores. Tenemos hasta el momento una pregunta de la cual nos ha realizado la ingeniera Carol Terrones, de la cual le damos el agradecimiento por su formulación, y dice lo siguiente. Si tienen abierto una base de datos de proyectos productivos familiares donde se pueda consultar, ya que la ingeniera básicamente desea o le gustaría hacer una investigación en el tema de los cuyes, puesto que necesita mayor valor agregado para su comercialización. Le hago el uso de la palabra, licenciado, para poder ser disuelta dicha pregunta. Sí, muchas gracias a la ingeniera que realizó la pregunta. Efectivamente, no, nosotros el tema de los derivados de carne de cuy lo estamos trabajando prácticamente en 4 regiones, ¿no? Es en Cajamarca, La Libertad, Lima y Ancash, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos trabajado acá nomás muy cerca, en lo que es la provincia de Bolognesi, en el distrito de Antonio Raimondi, y Colquiot. Hay 2 organizaciones que tienen ahí sus centros de faenado y de empaque al vacío, ¿no? Por ejemplo, estos embutidos como carne, cabanossi, mortadela, se ha trabajado en Cajamarca, ¿no? Y de nuestra parte, bastante, de alguna manera, aperturados en el sentido de que se pueda desarrollar nuevos proyectos. Nosotros, como repito, somos una institución, un CITE, que podemos brindar soporte, asesoría a cualquier iniciativa que se quiera desarrollar, que le incorpore innovación, ¿no? Entonces, nos pueden también ubicar en nuestras redes sociales, en la página web, ¿no? Y nosotros muy gustosos de poder atender cualquier demanda relacionada al tema del CITE, ¿no? Muchas gracias, licenciado Santos. Esperamos. Licenciado Santos. Adelante, disculpe. señor presidente. Muy buenas tardes nuevamente. Para mí, sinceramente, sé que toda la gente que está en el CEDEPAS Norte es bien preparada, no solamente el liderazgo que tiene usted, sino que hay que ver también que usted es un licenciado en antropología social, y también tiene 20 años de experiencia en habilidad y conocimiento, ¿no? Conocimiento de lo que es todo lo que es el manejo de conocimientos para dirección o organización del desarrollo, especialista sobre todo en lo que es emociones sociales, desempeños, desarrollo, especialista en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos socioeconómicos y productivos, con especialización en cadenas productivas, incubadoras de empresas, cadenas de valor y agroexportación. Para nosotros ha sido un gusto tremendo haberlo tenido. Las ventanas y las puertas del Colegio de Ingenieros Barranca Cajatambo, del Consejo Departamental de Lima, están abiertas para usted, para lo que sea lo más conveniente, y me complace haber escuchado lo que ha dicho con respecto a Chiquián. Efectivamente, Chiquián, tengo una interferencia, pero ahí hay buenos productores, ¿no? La familia Espejo creo que es una de ellas que se dedica a la mantequilla y al... Bueno, sin más que decirle, si no hay más que decirle, Lynn, la despedida de estilo. Parece que con teléfono se ha cruzado y bueno, muchas gracias por esa disertación, licenciado
Santos Escobedo Sánchez. No, un gusto para nosotros, ingeniero Domingo, un gusto. Siempre igual, ¿no? Las puertas abiertas del CITE para lo que sea necesario. Estamos a vuestra disposición, a vuestras órdenes de cualquier pequeño productor, de cualquier iniciativa, ¿no? Ya hacemos nuestro llamado también a través de estos medios a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes creo que hay una gran oportunidad de poder emprender este tipo, digamos, de negocios, estas ideas. Yo sé que la juventud tiene muchas ideas innovadoras y creo que aquí en el CITE pueden encontrar un espacio donde podamos desarrollar esas ideas, ¿no? Apoyar en ese sentido. Estamos conectando también con la Universidad Nacional de Barranca, ¿no? Creo que, como vuelvo a repetir, muchas de estas iniciativas, muchos de estos emprendimientos, lo hemos trabajado en alianza con la universidad, con laboratorios, ¿no? Con gremios empresariales, ¿no? Que las cámaras de comercio, por ejemplo, son un aliado importante, y creo que desde el Colegio de Ingenieros, ¿no? Ahí también a poner un poco el desafío, ingeniero Domingo, sobre el tema, por ejemplo, de producción de tecnología, ¿no? Que se adecue y que se adapte a estos emprendimientos en las zonas que se da, digamos, la agricultura familiar, ¿no? Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas en alianza, y nuevamente nuestro agradecimiento y a quienes participaron también de esta tarde, ¿no? Cualquier cosita estamos para poder atenderlos. Muchas gracias. No, gracias a usted, Luis, gracias a usted. Gracias a usted. Lin, si no hay más que hacer, por favor, despide agradeciéndole también a la licenciada Mariana por habernos permitido la transmisión a nombre del Colegio de Ingenieros. Y bueno, un saludo para todos ellos y sobre todo para CDPAS Norte. Gracias, licenciado Santos Escobedo. A ustedes, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias.